¿Cómo están estudiantes del SEBA San Agustín de la Molina? Vamos a ver el tema, la división de la historia del Perú. Nuestro país tiene una larga historia. Vamos a ver cómo está dividida la historia del Perú, que se divide en grandes etapas, en grandes periodos. Son tres grandes periodos: el prehispánico, el colonial y el republicano. Del periodo prehispánico podemos decir que va desde la llegada de los primeros humanos hasta la caída del Imperio Inca. El Imperio Inca cae en 1532. También se le conoce como un periodo autóctono o periodo antiguo. En la época en que solo se encontraban los incas del Imperio Inca, es conocido como también el periodo colonial o español. El periodo colonial, desde que llegan los españoles, va desde 1532, año en que llegan los españoles, hasta 1821, en que se produce la independencia del Perú. Comienza con el descubrimiento del Tahuantinsuyo por los españoles. Son los españoles quienes descubren el Tahuantinsuyo y realizan el proceso de conquista. Este periodo colonial finaliza con la derrota del ejército realista en Ayacucho en 1824. El ejército realista es el ejército de los republicanos o independientes de 1821 hasta el presente, hasta los días actuales, y comienza con la fundación de la República Peruana. La República Peruana se funda en 1821 con la independencia, la proclamación de la independencia, y se consolida la independencia ya con la batalla de Junín y Ayacucho, posteriormente en 1824. La historia del Perú también se ha dividido en otras etapas, como también la época de la conquista, la época del virreinato, el Perú republicano e independiente, que es el Perú republicano e independiente, que es el siglo XX, y la época republicana, que es el siglo XXI. Pasamos a ver esta división de la historia del Perú. Como hemos mencionado, nuestro país tiene una larga historia, y por ello, para estudiarla mejor, los historiadores han dividido en las siguientes etapas. Vamos a ver las siguientes etapas. ¿Cuáles son? Como hemos mencionado, aquí tenemos el periodo autóctono, que comprende la etapa pre-inca e inca. El periodo de la independencia, constituida por las etapas del descubrimiento y conquista, el virreinato y la independencia. De la autonomía, que es el periodo de la... En el periodo autóctono, en la etapa pre-inca, observamos que comprende los primeros pobladores, que en el Perú fueron los cazadores, los pescadores y recolectores, hasta el momento en que muchos pueblos se organizaron y obtuvieron grandes logros, formando altas culturas. Como ¿qué culturas formaron? La cultura Chavín, cultura Paracas, Mochica, Nazca, Tiahuanaco, Huari. Las grandes culturas, altas culturas, fueron Chavín, Paracas, Mochica, Nazca, Tiahuanaco, Huari, entre otras. Y la etapa inca, que pertenece al periodo autóctono, que va desde los orígenes de la cultura inca hasta la llegada de los españoles en el Perú. Desde los orígenes de la cultura inca hasta la llegada de los españoles en el Perú. Entonces aquí resaltamos que la etapa inca, cultura inca, es hasta la llegada de los españoles. ¿Qué año llegaron los españoles? 1532. 1532.
Pasamos al periodo de independencia. El periodo de la independencia comprende el descubrimiento conquista, el virreinato y la independencia. El descubrimiento conquista, que es el periodo de la independencia, en esta etapa comprende los hechos del descubrimiento y conquista del Tahuantinsuyo. Comprende el descubrimiento y conquista del Tahuantinsuyo por parte de los españoles. Los españoles son quienes descubren y conquistan el Tahuantinsuyo, etapa que se conoce como el descubrimiento y conquista, que pertenece al periodo de la dependencia. En este periodo de la dependencia tenemos el periodo, la etapa del virreinato. El virreinato va desde 1542 hasta fines del siglo XVIII. De 1542 a fines del siglo XVIII, cuando se produce una gran inquietud revolucionaria por la libertad. Esto quiere decir que se empieza a luchar, se empieza a tener las ideas de lucha para alcanzar la independencia, que empieza desde la etapa del virreinato. Pasamos a la etapa de la independencia. En la etapa de la independencia, la etapa comprende desde que se inician los momentos de lucha por parte de nuestros pueblos. ¿Para qué? Esta lucha es para alcanzar la libertad y liberarse de quien pretendía liberarse del yugo español, de los españoles. Esta etapa se inicia con rebeliones, por lo tanto van a haber importantes rebeliones indígenas contra los españoles. Está la rebelión de Juan Santos de Atahualpa, la rebelión indígena de Juan Santos de Atahualpa y la rebelión indígena de Túpac Amaru II. Túpac Amaru II, hasta que se da la proclamación de nuestra independencia. Esta lucha se da antes de la proclamación de la independencia, que se proclama en 1821, pero la independencia se sella definitivamente en el año 1824, posteriormente a la independencia en el 1821. ¿Y qué sucede en 1824? Se sella la independencia con dos batallas importantes, las batallas de Junín y la batalla de Ayacucho. La batalla de Junín y la batalla de Ayacucho sellaron la independencia del Perú. Pasamos al periodo de la autonomía. El periodo de la autonomía es la etapa de la República. La etapa de la República comienza en 1821 con la independencia. La República empieza en 1821 con la independencia y continúa hasta la actualidad. La República continúa hasta la actualidad. Desde 1821 el Perú es una república independiente. Somos una república independiente desde 1821, es decir, un país con un gobierno autónomo. Con un gobierno autónomo pública. Acá podemos ver estas ilustraciones. Vamos a pasar a ver las ilustraciones. Épocas, las épocas que estamos viendo de la historia, las etapas. Aquí tenemos en esta ilustración la etapa pre-inca. Está el periodo pre-inca con la etapa incaica, y a este periodo dijimos que se le conoce como un periodo autónomo. La etapa el descubrimiento y conquista de parte de los españoles, donde vemos la influencia hispánica.
da la emancipación o proclamación de la independencia del Perú en 1821. Y finalmente tenemos la etapa de la República. Este libro indica la Constitución elaborada ya como una república, como parte de la República del Perú, en donde ya se considera que es una etapa autónoma. Y llegó el momento de realizar las actividades